Me quedé sin voz. Bueno, bueno, yo soy Pereira Sara, estudiante de segundo año de pediatría y vamos a hablar un poco de los trastornos del potasio. Antes de hablar de... Ay, no se cambia. Ay. La idea es, digamos, identificar mediante la evidencia los trastornos de la hipo y hipercalemia, que son los trastornos principales, ¿sí? Entender, digamos, por qué hacemos lo que hacemos, cada procedimiento, o de dónde sale, por qué hay que corregir o no, y evitando las complicaciones. Antes de hablar de algún trastorno, vamos a repasar brevemente lo que sería la homeostasis, que sería el equilibrio electrolítico que tiene la capacidad del cuerpo de mantenerse, o sea, mantener el agua corporal total en sus compartimientos, como habíamos hablado en la clase pasada, el líquido intracelular y el extracelular con su clasificación de intravascular e intersticial. Y también los iones, que también van a tener, digamos, de forma simétrica, se van a distribuir mediante la bomba sodio-potasio. Todo esto va a estar regulado a nivel renal, con la antidiurética también, el sistema renina-angiotensina, el mecanismo de la sed. Y ahí tenemos un esquema de cómo el cuerpo ante algún cambio, ¿sí? Tanto en el líquido o los electrolitos, va a censar y va a intentar compensar. Como había dicho, así como el agua se divide según su compartimiento, también los iones, en este caso el potasio, que predominantemente es intracelular, el sodio predomina a nivel extracelular, el potasio va a ser el catión intracelular, que el 98% de él está en las células musculares, tanto en las estriadas como en el músculo liso también, y el restante está a nivel extravascular. Esta distribución se da mediante la bomba sodio-potasio, que todos conocemos, que intercambia 3 moléculas de sodio por 2 de potasio, metiendo entonces ese potasio. Dentro de lo que son los valores normales en pediatría, podemos hablar de un rango de 3,5 a 5,1 a niveles generales, pero según la edad del paciente, si es prematuro, vamos a tener un valor de 3 a 6 mil equivalentes, recién nacido a término de 3,4 a 6 y menores, o sea, hasta el año de 4,1 a 5,6, mayores de un año de 3,5 a 5,1. Los lactantes, como vimos ahí, tienen valores, o sea, un mayor rango hasta 6 porque es como que existe a nivel de la aldosterona, digamos, los receptores no están maduros, entonces la aldosterona lo que hacía era reabsorber el sodio y eliminar el potasio, y por eso en este caso no hay una sensibilidad como si fuera en un paciente más grande a la aldosterona, y por eso tienen valores más altos, porque el potasio no es eliminado por la falta de madurez, digamos. No sé si se entendió, hice un choclo. No importa. Seguimos. ¿De qué se va a encargar el potasio? Como sabemos, de la regulación de la excitabilidad neuromuscular a nivel cardíaco, ¿sí? Favoreciendo las propiedades del corazón del músculo cardíaco, que era el automatismo, la conducción, ¿sí? Y tener un periodo refractario correcto. Y a nivel músculo estriado, músculo liso, la contracción y relajación, por ejemplo, el tracto gastrointestinal y bueno, y demás. Que es más que nada mantener ese potencial de membrana, ¿sí? Que ahora vamos a hablar bien de eso. Mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y osmótico, porque así como, o sea, cuando hay un cambio en los iones, también afecta al líquido intravascular y, digamos, si esto no está regulado, puede ser que la célula se deshidrate o que explote. Y regulación del equilibrio ácido-base porque si tenemos, por ejemplo, un escenario de acidosis o de alcalosis, también se va a ver
afectado el potasio porque la célula intenta compensar ese cambio, por ejemplo, en la acidosis que tenemos aumento de protones a nivel extracelular. La célula va a ofrecer ese potasio intracelular, ¿sí? Porque tiene mucho potasio, entonces como una manera de amortiguar esa acidosis, va a ofrecer ese potasio y toma los protones y por eso es como que genera o favorece a la hipercalemia, ¿sí? Porque sale potasio, entran los protones e intenta compensar. Y en la calosis sucede al revés. Y a nivel del metabolismo celular, también la síntesis de la glucosa al glucógeno y síntesis de proteínas también también necesitamos potasio, digamos. Lo que tiene que ver con el requerimiento del potasio en los niños y de dónde lo conseguimos, o sea, sería de 2.000 equivalentes por cada 100 kilocalorías de energía. Se sabe que para cubrir las necesidades basales de los niños, aproximadamente 20.000 equivalentes día son lo que necesita un niño, que lo va a incorporar mediante la ingesta, obviamente que depende del nivel socioeconómico, de la educación y la disponibilidad que tenga el paciente. Pero principalmente lo va a encontrar en las carnes rojas, verduras, ¿sí? Y algunas frutas. Em, Siempre el cuerpo se encarga de mantener un balance positivo de potasio que necesita el paciente pediátrico que le favorece a su crecimiento. Pero eso, digamos, ya es una regulación que se encarga el cuerpo, así que sea menor la excreción de potasio y en cuanto según la ingesta que tenga. Y este potasio se va a regular con la insulina, o con el ácido base y a nivel renal también. La insulina y los beta 2 son los mayores estimulantes para que el potasio ingrese a la célula. ¿Sí? Bueno, la insulina era lo que estimulaba la bomba sodio-potasio, ingresa la glucosa, ingresa el potasio. Los beta 2 también estimulan la bomba sodio-potasio TPasa y por eso favorece el ingreso del potasio a la célula. Y bueno, el estado de ácido base, que como les había mencionado hoy, de los cambios que ocurren o del movimiento del potasio, tanto en acidosis como en alcalosis. Y bueno, la función renal, obviamente que necesitamos tener una función renal normal, donde el potasio se absorba en el túbulo contorneado proximal y después a nivel distal, en el colector y en el túbulo contorneado distal se realice por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, por la aldosterona, esa regulación fina que le permite al potasio ser eliminado, porque el mayor porcentaje de potasio se va a eliminar a nivel renal, si el 80-90%, después el resto de potasio se elimina a nivel enteral y o sea, por la materia fecal y por las glándulas salivales también. Todo esto normalmente, digamos. Bueno, ahora. Cuando hablamos de hipocalemia, decimos que vamos a hablar de una concentración menor a 3,5 mil equivalentes. Obviamente que para evidenciar, o sea, a nivel clínico, necesito menos que eso, alrededor de 2,7, 2,5, y electrocardiográficamente a partir de 2 más o menos. Obviamente que esto es algo dinámico, pero para tener una idea, digamos. ¿Qué causas o cómo puedo clasificar etiológicamente la hipocalemia? Que puede ser disminución en la ingesta o del ingreso, aumento en las pérdidas, o como estábamos diciendo hoy, del movimiento del potasio o sea, no hay ni un, bueno, del movimiento del potasio, ¿sí? Seguimos. Disminución del ingreso, puede ser por desnutrición, ¿sí? Desórdenes de la conducta alimentaria y después, lo que tiene que ver con aumento de la pérdida, que es lo más frecuente que nosotros vemos, que son las pérdidas enterales por gastroenteritis y diarrea, vómitos también, que va a ser más que nada en la diarrea lo que se ve en mayor pérdida. También por la sonda nasogástrica y laxantes y enemas. Después, a nivel pérdidas renales, existen entidades como son las tubulopatías, así como la acidosis tubulorenal,
el síndrome de Fanconi, de Gitelman, de Bardet. En todas estas patologías, como dice, ¿no? El nombre, hay una afectación a nivel de las tubulopatías, por ejemplo, en el de Barter vamos a tener el compromiso de la bomba sodio potasio 2 cloro, sí que esta no va a funcionar correctamente, entonces mi potasio se va. Y en vez de tener acidosis, también está comprometido, o sea, se ve como tiende hacia la alcalosis. Y en el de Jitterman también hay un compromiso en la bomba de sodio cloro del túbulo contorneado distal y termina afectando, digamos, en un segundo de forma indirecta al potasio y por eso favorece su eliminación. Porque además en estas patologías existe un cuadro de deshidratación que eso promueve a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que otra vez la aldosterona lo que va a decir, bueno, necesito sodio, necesito agua, reabsorbo el sodio y elimino potasio. Entonces, de nuevo favorece a la hipocalemia. Después tenemos pero bueno, eso después lo leen en sus casas. Después la nefritis intersticial también, digamos, no hay una correcta reabsorción, poliuria por daño renal, necrosis tubular aguda, drogas, obviamente los diuréticos, sí, el uso prolongado de diuréticos, en la cetoacidosis diabética debido a la poliuria y el mayor esto también tiene que ver con la deshidratación y la sobreactivación del sistema renina angiotensina aldosterona y que también vamos a tener a la glucosa, a la hiperglucemia, ¿no? Como un osmolito eficaz y que eso atrae más agua y llega consigo arrastrado a los electrolitos. En el caso de la hipomagnesemia, podemos hablar de cuadros de diarrea prolongada o de uso prolongado de diuréticos y también en pacientes cuando tenemos, o sea, cuando estamos reponiendo potasio y no mejora, tenemos que pensar en una afectación del magnesio. Hay pacientes que, digamos, con el déficit de magnesio, o sea, lo que se encarga el magnesio intercelular es de inhibir a unos canales que están a nivel del túbulo contorneado colector que se llaman RONC. Esos son los encargados de eliminar potasio y que normalmente están inhibidos por el magnesio. Si me falta magnesio, yo pierdo el inhibidor y entonces estoy perdiendo potasio, repongo potasio y no mejora, pero porque no tengo el magnesio, el inhibidor que me frene, digamos, esa pérdida. En fin. Después, desplazamiento del potasio hacia el interior de las células. Siempre tengo que pensar en una alteración del medio interno, de estado ácido-base, por ejemplo, en la alcalemia, que en lo contrario de la acidosis, lo que iba a hacer era ofrecer, o sea, la célula ofrece, en vez de ofrecer el potasio y que salga el potasio al medio extracelular, va a ofrecer los protones que tiene dentro para compensar esa alcalemia. Salen los protones y entra el potasio, obviamente el contratransporte es potasio-protón, entra y por eso genera esa hipocalemia. Después, obviamente, la insulina, como ya sabemos, y la agonista beta 2 que son los principales estimulantes del ingreso del potasio a la célula. También la cafeína. Después tenemos ya cuando descartamos todas las causas de arriba, ¿sí? Tenemos la parálisis periódica familiar hipocalemia, que es un trastorno genético donde vamos a tener una afectación de los canales de sodio de las células musculares, obviamente. Entonces esto lo que hace es que, dice así como dice periódica, es como que el paciente tiene episodios súbitos de contracciones porque ingresa sodio, hace que se despolarice la célula y pierda potasio, digamos, porque es como que no. O sea, al ingresar el potasio se produce la contracción y tienen periodos súbitos. Se repone con el potasio y mejora el paciente. También para leerlo en la casa. Y el síndrome de retroalimentación se ve en pacientes que tienen inanición prolongada, ¿sí? Donde hay un estado de catabolismo constante que de por sí ya hay un déficit, o sea, el paciente ya tiene un cuadro de desnutrición con déficit
de todo, digamos, de las reservas y de los iones, de electrolitos, y que cuando yo o sea, se inicia, digamos, el aporte con los hidratos de carbono, esto genera un pico de insulina y hace que cuando ingresa la glucosa se lleva consigo todo, o sea, todos los iones y produce la hipocalemia, hipofosfatemia y demás, pero bueno, estamos hablando de la hipocalemia, por eso es necesario en estos pacientes medir primero hacer un medio interno, un control antes de generar ese pico y arrastra todo, digamos, lo que tiene a disposición. Bueno, eso más o menos. Em, Según, vamos a clasificar la hipocalemia según su severidad y la sintomatología. Como habíamos dicho al principio, podemos hablar de hipocalemia con valores menor a 3,5, pero en la clínica vamos a evidenciar o los síntomas con niveles menor a 3. Podemos hablar de hipopotasemia leve de 3,1 a 3,4, de moderada de 2,6 a 3 y ya severa donde vamos a tener síntomas de 2,5 a 2,1 y grave o crítica en valores menor a 2, donde ya también vamos a tener cambios a nivel del electrocardiograma. ¿Sí? Como con los valores leves, puede cruzar de forma sintomática, ¿sí? Y a medida que va avanzando, digamos, o sea, que va disminuyendo el potasio, empeoran los síntomas con debilidad, debilidad proximal de los miembros superiores, miembros inferiores, puede afectar al nivel respiratorio también, sí, con fasciculaciones, calambres, es muy parecido a la hipercalemia. O sea, en principio las dos entidades como que tienen síntomas similares y bueno, a medida que va avanzando el cuadro, se va como diferenciando más. También puede cursar con hilios, sí que es lo que vemos frecuente en internación. Y obviamente va a venir un paciente nauseoso, con vómitos, ¿sí? Y todos los síntomas de deshidratación asociado que vamos a evidenciar antes de pensar en una hipocalemia. También puede venir con poliguria porque hay una menor respuesta a la antidiurética, porque es como que, así como pasaba con la aldosterona, cuando tenemos hipocalemia, la antidiurética no puede, o sea, tenemos antidiurética, pero no se pueden expresar las acuaporinas que permiten la reabsorción del agua. Entonces, hace que obviamente se pierda esa agua, el agua y curse con poliguria. Y bueno, ya los cambios en el electrocardiograma que lo vamos a ver en fase más graves, críticas, ¿sí? Donde habíamos dicho hoy que vamos a tener una afectación en la conducción, en el automatismo, vamos a tener como una célula cardíaca como dormida. Ahora vamos a explicar bien. A ver, acá. Lo que sucede en la hipocalemia, bueno, ahí van a ver que dice un montón de cosas, pero, o sea, lo que quiero que se lleven es que las dos diferencias entre la hipocalemia y la hipercalemia, obviamente que cuando recibimos ese electrocardiograma que no se ve perfectamente así como se ve acá, además de mirar la onda P, el QRS y la onda T, nos podemos pensar. Lo principalmente que se afecta es la onda T, que sería la fase de repolarización. Si nosotros recordamos cómo funcionaba el potencial de acción, que viene, recibe el estímulo, ¿sí? Entra el sodio, se despolariza la célula y después tiene que volver a ser electronegativa la célula, sacando las cargas positivas que en esta fase, tanto en la hipocalemia como en la hipercalemia, va a ser lo que se afecta. Más que nada es para entender, digamos, por qué la onda T se termina aplanando. Como afuera de la célula, en este caso en la hipocalemia, vamos a tener poco potasio, ¿sí? Es como que tiene en la fase 3 que en la repolarización, cuando tiene que salir el potasio, ¿sí? Se despolariza todo. Ahora, cuando tiene que volver a estar en reposo, la célula es como que, como hay poco potasio fuera, no tiene como una disminución en la conductancia, dice. Pero, o sea, ¿qué significa? Es como que no tiene tanta fuerza para salir y cuando sale en reposo
salen todas esas cargas positivas. La cuestión es que se produce todo más lento. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Porque le falta como esa fuerza para que el potasio salga por los canales, entonces se termina durmiendo y por eso la célula después le cuesta, digamos, llegar al umbral y volver a despolarizarse, ¿sí? Entonces eso lleva a arritmias, obviamente, y puede llevar hasta el paro cardíaco, pero es eso más que nada lo que tanto afecta en la conducción, en el automatismo, que era la capacidad que tenía la célula cardíaca de, digamos, captar ese estímulo y por sí sola despolarizarse, ya no lo puedo hacer. En fin. Bueno, siempre que nosotros recibimos un laboratorio y vamos a hacer una corrección, siempre lo que hacemos es hacer el potasio corregido, que muchas veces no sabemos, o sea, o a mí me pasaba que, o sea, nunca, ¿por qué, digamos, por qué tengo que corregir el potasio? Sí, la regla es que si el potasio disminuye 0,1 unidades, el potasio en sangre aumenta 0,6 miliequivalentes. Eso sucede en la acidosis. Y si el pH aumenta 0,1 unidades, el potasio en sangre disminuye de 0,3 a 0,6, pero vamos a dejar el parámetro de 0,6. ¿Por qué sucede esto? Como hoy habíamos hablado del mecanismo de amortiguación, sí, que tiene la célula desesperada para volver a su homeostasis, a su equilibrio, sí, intenta ofrecer, sí, al medio extracelular el potasio o el protón. Sí, entonces, cuando por ejemplo tenemos un laboratorio que me orienta hacia una acidosis metabólica, puede estar enmascarando o sea, obviamente que favorece a la hipercalemia, como dice acá, las células intentan limpiar los protones y ofrecer ese potasio. Pero como tenemos ese mecanismo de amortiguación que el cuerpo está intentando realizar, puede estar enmascarando en realidad una hipocalemia. ¿Sí? Entonces por eso hacemos el potasio corregido. La fórmula que es para corregir, sí, es una estimación, sí, por eso muchas veces tenemos que corregir el potasio antes de corregir el bicarbonato o hacer la corrección que vamos a hacer, sí, por ese intento de amortiguación que hace el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un pH 122 con un potasio de 3,2, ¿sí? Se hace en la resta, ¿sí? Se hace la diferencia entre el pH normal y el pH que tengo en el laboratorio y me da 0,13 unidades. Y esa es la diferencia. Y ahí hacemos, si tenemos una disminución de 0,1 unidades, va a aumentar 0,6. Eh, si nos da esa diferencia, nos da 0,13, se hace la regla de 3 y va a ser 0,76 mil equivalentes que me están sobrando y por eso se resta al potasio que yo tengo. Hay otra fórmula que da lo mismo en realidad, que es la que tenemos en la libretita, pero cualquiera de las dos está bien porque es algo estimativo, digamos, no es una regla. Y bueno, ahí acá es algalosis, perdón. Pero sucede lo mismo y ahí se suma. Después lo leen en su casa. Bueno, ya me cansé. Eh, bueno, obviamente que una vez que o sea, evaluamos al paciente, la clínica, se hidrata y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, vamos a aportar ese potasio que puede ser de dos formas, ¿sí? Dependiendo del grado de hipocalemia. Sí, puede ser por vía oral o por vía endovenosa, en la famosa corrección rápida, que ya vamos a ver cómo se hace. Y generalmente si hablamos de una hipocalemia leve y sintomática o una hipocalemia moderada y asintomática, hacemos la corrección vía oral a 1 por kilo, ¿sí? Y se pueden administrar máximo 40 mil equivalentes dosis. ¿Por qué? Eso se hace porque, o sea, se estima que 20 mil equivalentes van a cubrir las necesidades basales que tiene el paciente
y entonces yo aporto un poco más, cubriendo el déficit leve. Ahora, en una hipocalemia moderada y sintomática, y ni hablar en grave y sintomática, vamos a realizar obviamente con la corrección endovenosa, que en esta ya vamos a hablar, pero se hace obviamente por una vía periférica, también se puede hacer por vía central, pero hacemos generalmente en vía periférica, que se puede hacer hasta 60.000 equivalentes. Bueno, acá tenemos lo de recién. Y esto es lo mismo que dije hoy, pero en un cuadrito. Y bueno, con respecto a la corrección rápida, o sea, ¿cuándo vamos a hacer sí o sí? Obviamente si mi paciente no tolera el aporte, que es lo que generalmente ocurre, sí, que viene un paciente con, si tiene diarrea tampoco le vamos a dar porque o sea, va a favorecer de forma osmótica, también favorece a la hipocalemia. En pacientes obviamente con potasio menos de 2 o de 2, hipocalemia sintomática con intenciones de electrocardiograma o que requiera ingreso a quirófano. Sí, la dosis sí que vamos a utilizar de potasio va de 0,5 a 1. El de 0,5 se hace en una hora y se hace a 1.000 equivalente en 2 horas. Y eso se multiplica por el peso. Y bueno, siempre lo hacemos en solución fisiológica. Porque, bueno, como sabemos, si se hacen destrozas, la glucosa estimula o sea, a la insulina, ingresa la glucosa, ingresa el potasio, favorece la hipocalemia. Y, bueno, en realidad se puede hacer de 40 a 60 mil equivalentes de cloruro de potasio en 1.000 mililitros de solución fisiológica por el riesgo o sea, hasta 60 por el riesgo de flebitis. Y por vía venosa central se puede hacer a partir de 80, 50 a 200 dice, pero bueno. Y bueno, hice 0,5 por ejemplo, por el peso, que 10 kilos 490 me da 5.000 equivalentes de cloruro de potasio. Y hay una regla de tres simple. Si para 1.000 mililitros de solución fisiológica necesito 60, si necesito administrar 5.000 equivalentes de cloruro de potasio, ¿cuánto necesito para diluir ese potasio? Eso se suman los mililitros y se pasa en una hora, porque estábamos haciendo 0,5, por bomba y control en realidad, o sea, de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca. Lo ideal sería un monitoreo cardíaco bien, o sea, ampliado con visualización de la onda T y todo eso, pero bueno, eso se hace ya en hipocalemia grave en terapia. Bueno, y con respecto a la corrección lenta, que lo hacemos por vía oral, si la dosis va de 2 a 5.000 equivalentes día, generalmente se ocupa de 3.000 equivalentes. De nuevo, no se exceden los 40.000 equivalentes dosis y se puede administrar porque durante o después de la comida, porque también es como que no es agradable, no es apetitoso y también puede provocar náuseas, vómitos y eso. Esto siempre y cuando tolera de vía oral, ¿no? Se entiende. Y en la fórmula es peso por la dosis, dividido el número de tomas al día. Si tengo un paciente de 8 kilos y voy a administrar 3.000 equivalentes y toma 8 leches al día, que va a ser cada 3 horas, se hace la multiplicación y la división y me da 3 mililitros vía oral cada 3 horas en cada leche. Después, obviamente, vamos a necesitar un control. Generalmente vía oral se hace 4 horas posteriores y la endovenosa a la hora eso se puede hacer. Bueno, con respecto a la hipercalemia, em, vamos a hablar de hipercalemia cuando tenemos valores mayor a 6 mayor a 6 mil equivalentes en menores de un año y mayor a 5,5 mil equivalentes en mayores de un año. El otro era menores de un año, mayores de un año. Pero en regla general, mayor a 5,1, o sea, mayor a eso, porque si decimos 5,1 sería el límite superior. Si mayor a eso ya podemos hablar de hipercalemia en regla general. Es menos frecuente, sí, pero es mucho más peligroso. Y tenemos distintas causas. Podemos tener una pseudo hiperpotasemia, sí, cuando cuesta sacarle sangre al paciente y se hemoliza la muestra
pueden venir valores aumentados en la leucocitosis y en la trombocitosis, porque en la trombocitosis sería, digamos, vieron que cuando tenemos la etapa de coagulación se liberan muchos factores, y lo mismo sucede en la cascada de la inflamación, y entre eso también se libera mucho potasio a nivel extravascular y también, digamos, podemos tener una pseudo hiperpotasemia. Y después, con respecto a la excreción renal disminuida, ¿sí? Cuando los pacientes renales crónicos, obviamente que tienen la función renal alterada, un filtrado glomerular menor a 30, disfunción tubular, resistencia a la aldosterona, como ya habíamos dicho hoy, la función de la aldosterona, infección urinaria, acidosis tubular renal y disfunción disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, lo que sucede en la hiperplasia suprarrenal congénita es que eh, hay una disminución de la enzima que genera o forma a los mineralocorticoides, que es la 21 hidroxilasa, y los mineralocorticoides, entre esos está la aldosterona. ¿Sí? Si yo no tengo aldosterona, obviamente que no se va a eliminar el potasio, no no se va a eliminar el potasio, que lo que hacía la aldosterona era reabsorber el sodio y eliminar el potasio. Eso no sucede y por eso tenemos hipercalemia. Y bueno, después los medicamentos ahorradores de potasio, ¿sí? En el uso crónico de espironolactona, milorida, trientereno, la trimmetoprim también puede afectar en la eliminación del potasio. Y después tenemos alto ingreso de potasio, ¿sí? Cuando en las correcciones, ¿sí? Podemos pasarnos, ¿sí? Con sobredosis orales o endovenosa de potasio. Y bueno, después lo que sería el desplazamiento, como siempre hablamos de los que mueven el potasio, sí tengo de potasio, pero está como mal ubicado, está desplazado, sí, en este caso va a ir hacia el exterior. Como hablamos hoy en la acidosis metabólica, que la célula ofrecía el potasio, ingresa el protón, me causa la hipercalemia, déficit de insulina, aumento brusco de la osmolaridad plasmática en la hiperglucemia, lo que hacía la glucosa también se llevaba consigo al potasio. En la injuria celular, por ejemplo, en la rabdomiólisis o donde haya destrucción celular, ¿sí? Sale todo en la lisis celular también, tratamiento con quimio. Y los bloqueantes adrenérgicos, como el propanolol, esto bloquea los beta 2 básicamente y no se estimula la bomba sodio-potasio, entonces no entra el potasio. Sí, al revés de lo que hacían los beta 2. La heparina, sí, también afecta a la aldosterona y todo lo que me afecta a la bomba sodio-potasio, ahí va a estar el potasio afectado. Bueno, también se clasifica según la severidad y los síntomas, como lo mismo que pasaba en la hipopotasemia, pasa acá también. Sí, también tiene grado de 5,5 a 6,5, va a ser leve, generalmente asintomática, obviamente sin cambios en el electrocardiograma, y en la hiperpotasemia moderada, sí, ya hablamos de valores 6,5 a 7. Y mayor a 7 ya sería severa crítica, donde sí vamos a tener síntomas, sí requiere medidas específicas y obviamente afectación a nivel del electrocardiograma. Lo que sucede acá es al revés. Sí, primero, de nuevo volvemos a lo que era el potencial de acción en la fase de la repolarización, cuando el potasio quiere salir, sí, pero hay mucho potasio fuera, entonces, o sea, el gradiente está afectado, hay una disminución en el gradiente y la célula está, como las cargas positivas que tenían que salir se quedan adentro, sí, está como más excitable, está más cerca del umbral y por eso favorece, es como que si estuviera en una despolarización constante. ¿Sí? Pero esto es lo que, o sea, primero, en primera instancia va a afectar a la conductividad del potasio, ¿sí? Queda ahí muy excitable y favorece a las arritmias también. Pero después, como hay una despolarización sostenida, eso hace que la célula intenta, digamos, volver a restablecer ese potencial de membrana y se termina cansando, básicamente. Entonces el sodio no puede volver a entrar
¿sí? Y no se puede volver a restablecer, digamos eso, y se termina cansando como pasaba en la hipopotasemia, haciendo mucho más lento y por eso que termina ensanchando el QRS, ¿sí? Y llevando, en vez de llevando hacia una bradicardia y paro, digamos, al mismo cuadro de la hipocalemia. Bueno, en cuanto al tratamiento, obviamente que tenemos que descartar que no sea una hipercalemia ficticia, ¿sí? Como hablaba, pensando siempre en las causas, ¿sí? Repetir el labo, obviamente teniendo en cuenta la clínica del paciente, ¿sí? Si no hay un trastorno metabólico, corregir ese trastorno metabólico. Y tenemos tres opciones, ¿sí? Que el potasio entre a las células y que salga del cuerpo y proteger al corazón, ¿sí? Para que el potasio entre en las células tenemos el salbutamol, la insulina corriente que se hace un goteo diluido en dextrosa y el bicarbonato de sodio en el caso de existir, ¿no es cierto?, un trastorno metabólico. El salbutamol se puede hacer en PAF o en nebulización y mientras hacemos eso, digamos, recibimos un laboratorio, constatamos la hipercalemia, iniciamos las nebulizaciones, corregimos el trastorno metabólico, podemos promover la excreción, ¿sí? Siempre y cuando exista una función renal conservada con furosemina, furosemida que ya empieza a actuar a los 15 minutos. Y también está lo que son las resinas de intercambio que se pueden usar también, que estos son, tenemos el RIC calcio, que lo que hace, o sea, por vía enteral, va a intercambiar el calcio con el potasio y por eso de esa forma se elimina el potasio. Y después, obviamente, si no responde con estos métodos, la diálisis, ¿no? Acá tenemos un repaso, digamos, de las alteraciones, por ejemplo, del electrocardiograma, ¿sí? Valores de 7 más o menos recién vamos a poder evidenciar. Y cuando no funcionan todos los métodos, ¿sí? Se piensa ya en la diálisis. Y bueno, eso es, es lo que tengo para decir. ¿Alguna duda? Sí. Y... Espera, joder.